Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos brinda de compartir nuevamente el mensaje glorioso del Evangelio. Y vamos a continuar con este tema que lo hemos titulado ¿Quién nos salvará? ¿Jesús o su palabra? Y en esta oportunidad vamos a la tercera parte. Habíamos ya avanzado hasta la carta a los Romanos en el capítulo 6. Pero vamos ahora a retroceder un poquito porque tenemos algunos pasajes más que queremos compartirles. Está en Mateo en primer lugar. Vamos entonces en Mateo, es un pasaje bastante conocido por la iglesia cristiana. Y en el capítulo 7 nos dice así de esta manera. Vamos entonces al versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y versículo 23, la respuesta del Señor. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí en estos tres versículos del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús nos da a entender que hacer la voluntad de su Padre va mucho más allá de los dones y de los ministerios. Y aquí nos podríamos concentrar en el mensaje y en el tema que estamos desarrollando, ¿quién nos salvará? ¿Jesús o su palabra? En este último tiempo y en lo que el Señor nos ha dado de nuestro ministerio, vemos que tristemente muchos predicadores son famosos en las redes sociales y llegan a tener millones de seguidores. Sin embargo, podemos ver también la ausencia de la palabra de Dios. Entonces aquí el Señor Jesús va mucho más allá y nos está reclamando que necesitamos obedecer a su palabra, a sus mandamientos. Entonces, no todo el que está haciendo la obra del Señor y invocando su nombre, echando fuera demonios y hasta haciendo milagros, va a encontrar en aquel momento la respuesta del Señor de entrar en su reino, sino que tiene que ver entonces con la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús nos dice claramente que su voluntad es perfecta y es agradable y tiene que ver con guardar sus mandamientos. Entonces aquí podemos ver también, vamos a avanzar un poquito y vamos a Marcos, que en el capítulo 8, Marcos, vamos entonces, capítulo 8, versículo 38, y nos dice así de esta manera. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí el Señor nos recuerda entonces que, hablando de su regreso, que si en este tiempo de la gracia y la misericordia de Dios nos avergonzamos de sus palabras, seguramente no vamos a poder recibir la recompensa y no vamos a poder estar con el Señor por la eternidad. Entonces, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras.
Siempre entonces el Señor está aquí respondiendo a esta pregunta, en este tema que lo venimos desarrollando, de quién nos salvará, si el Señor o su palabra. Sin duda entonces que en los primeros videos dejamos claro que aceptarle al Señor Jesús era el primer paso que se encuentra para todo ser humano que quiera recibir la salvación de su alma. Pero luego tiene que entrar en el conocimiento de la palabra de Dios y en la obediencia. Entonces aquí Marcos ya va avanzando en el Evangelio de Marcos y dice el mismo Señor Jesús entonces diciendo que el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Bueno, ahora sí entonces vamos también al Evangelio de Lucas y de esa manera a ver si podemos ir entonces luego regresar a las cartas apostólicas. Vamos entonces en primer lugar en el capítulo 6 de Lucas, entonces, y al versículo 47. Entonces, dice así de esta manera. Vamos a leer también el versículo 46 porque nos está dando allí una comprensión más amplia. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí entonces nuevamente el Señor haciendo la pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y en el versículo 47 entonces dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ahí está hablando entonces de que el Señor se glorifica a través de la obediencia a su palabra. Y da allí la parábola conocida de la edificación de una casa que estuvo sobre la roca y aquella que se edificó sobre la arena, sobre la tierra y no tenía fundamento. Entonces cuando no existe el fundamento que es su palabra, es la doctrina de Cristo, es evidente que nos vamos a desviar y los milagros y los dones y los ministerios nos van a alcanzar porque para la salvación de nuestra alma, porque necesitamos la obediencia. Vamos entonces ahora sí un poquito más adelante y vamos a Lucas en el capítulo 8 versículo 12 y aquí vamos terminando entonces con esta parte, capítulo 8 versículo 12. Bueno, vamos entonces allí en este pasaje se hace referencia a la parábola del sembrador. Y allí, cuando los discípulos le preguntan al Señor, la respuesta del Señor a la explicación es de esta manera. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, dice el versículo 12, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí entonces solamente ese versículo usted puede luego mirar de qué manera también la palabra cayó, ¿no es cierto?, entre las piedras y también luego cayó entre espinos. Pero aquí entonces los de junto al camino, dice, oye
la palabra. Pero luego viene el enemigo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oramos entonces en este momento para luego continuar en la otra parte, porque ahí sí vamos a entrar ya en las cartas apostólicas. Vamos a continuar con Romanos y Dios mediante queremos llegar al Apocalipsis. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, gracias te damos, Señor, por tu gloriosa palabra. Señor, creemos que este es el tiempo que tú nos estás regalando para volvernos de todo corazón y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Líbranos, Señor, de las doctrinas de demonios, líbranos de todo engaño, y así de esa manera podamos arraigarnos en tu verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por todo lo que tú ya hiciste y continuarás haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos, Dios mediante, en nuestro próximo video.